Buenas tardes, estamos en la clase de textos literarios 3 sabatino, esperando el enlace con los alumnos, con los compañeros para dar inicio a esta sesión. Hoy veremos, iniciando pues el segundo parcial, la poesía del siglo XVI. Vamos a ver ya cuando los españoles se asientan en México y empiezan a realizar una literatura acorde con el tiempo, el espacio de aquel momento cuando España estaba en su apogeo literario. Así que vamos a ahondar en este tema de la poesía del siglo XVI, esperando la llegada de los compañeros para poder iniciar. Vamos a ver el enlace con ellos. El siglo de oro en España, que fue muy importante en el mundo de la literatura, ya que dio grandes exponentes en este campo tan fértil como lo es la poesía en la literatura española. Así que esperamos el enlace de los compañeros. Y también algunos autores primordiales de esta época. Esperamos el enlace con ellos. Hay grandes autores de esta época como Bernardo de Balbuena, Alonso de Ercilla y Zúñiga, y aquí está Cris. Cris. Hola, profe. ¿Qué tenemos pendiente? ¿De qué? Es que el otro sábado, ¿sí se acuerda que me salí, no? Y ya llegué al último, y ya llegué como, ya cuando entré, como pasaron 3 segundos y ya se cortó la clase, pero fue porque se me había ido el internet, o sea, ya se había acabado el tiempo. No alcancé a escuchar que habían dejado pendiente. ¿Todavía tienes problemas con el internet? Sí, sí, falla mucho, pues ya ve que vivo bien lejos, pues apenas si hay luz. ¿Estaban en clase ahorita o qué? Sí. ¿A qué horas Sí, terminaron? estábamos enviando terminamos como a las 12:50 por ahí, como a la 1. Bueno, es que ahorita estábamos enviando un examen, una corrección de examen y unos mapas mentales ¿Con de la quién? maestra Rosario, ¿Pero a qué horas de terminaron? Ciencias Sociales y Filosofía. Más o menos como a las, a ver, no sé. Es que, mire, primero tenemos ciencias sociales, que es a las 11:50, después textos filosóficos, que es a las 12:35, y esa la terminamos como a la 1:10, por ahí. Ah, ya. Y también está Daniel. Sí. Todas. Daniela sí entró, y está a Laura también. Y Mario. Creo que él no va ahí Ah, ya. en la hora, no sé, profe. Porque nadie se ha conectado. Bueno, mientras ¿No? busca el siglo de oro en Sí. España, ¿no? Ujú, sí.
Siglo de oro en España. El Sí, título es la, profe. el título es la poesía del siglo XVI, en lo que llegan. Ajá, El siglo de oro en España. ¿Y cómo ha estado, profe? Muy bien, ¿y tú? También. ¿Cuándo entran allá a las aulas? ¿Dónde? Al aula, a la escuela. ¿No les dicen? No, todavía no dicen. Está muy raro. Sí, A ver qué sale. El siglo de oro en España. sí, ya. Con calma, calma, en lo que llegan. Sí, ya salió. ¿Ya salió? A ver. Sí. ¿Qué fue el siglo de oro? El siglo de oro o siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de los Austrias o los Habsburgos. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, usualmente superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española alrededor de 1492 y sus fines alrededor de 1681, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Así es, un gran Fue escritor. un, sí, fue un periodo histórico de la relativa fortaleza política española, dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española. De manera que se trató de un periodo esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y la admiración de internacionales. El origen del término siglo de oro. El término de siglo de oro fue ideado por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, quien fuera un erudito y anticuario. Después dice periodo. Normalmente se considera la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492, así como la llegada de Colón al Nuevo Mundo o el término de la Reconquista Española como los eventos que dan inicio al periodo del Siglo de Oro. Asimismo, la firma del Tratado de los Pirineos entre España y Francia en 1659 y la muerte del autor Pedro Calderón de la Barca en 1681. Son los eventos que le ponen fin. Muy bien. Ahí, Literatura, adelante. ya les digo, literatura del siglo de oro. La Eso. literatura del siglo de oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal, gracias a diversas tendencias. La novela picaresca, protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes, pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Sería un modelo arquetípico importante de la literatura universal. La poesía ascética y mística, de raigambre católica, en la que los poetas exploraban poéticamente su llamado religioso, la sátira. Tanto en poesía narrativa como en dramaturgia, la sátira y la burla del clasismo solemne fue central en el imaginario literario del siglo de oro. La comedia, el teatro fue uno de los grandes ganadores del siglo de oro, con más de 400 obras compuestas por grandes nombres que pasarían de la historia universal a las tareas. Muy bien. Punto ahí. ¿No has visto a Daniela? Ya se conectó muy bien. Estoy, profe. ¿Dónde andabas? No, pues ahí decían que la clase era a la 1:30. Pero acuérdense que estamos entrando. Ah, qué bien. Pues es que yo me guié porque decía la videollamada que era a la 1:30. Pero acuérdate que estamos entrando 1:20. Ah, perdón, profe. ¿Sí te acuerdas? ¿Mandé? ¿Sí te acuerdas que entramos 1:20? Sí.
Ah, llegas y se va Daniela. Digo, está Cris, ¿qué tal? Estaban en la misma clase hace ratito. Sí, Examen. no, era clase normal con la maestra Rosario. Ah, muy bien. El título de hoy día se llama La poesía del siglo XVI y Cris buscó algo o mucho de lo que fue el llamado siglo de oro, justamente el siglo XVI. Se le llama así porque, en primer lugar, España era el país más poderoso del mundo gracias a nuestras riquezas, tanto de México como de América, Argentina, Perú, etcétera, con el saqueo de las minas de oro y de plata que se llevaron a Europa, se convierte en el país más poderoso del mundo. Y eso dio lugar a que tuvieran dinero, tiempo y espacio para propagar la cultura. En el caso nuestro de la literatura, floreció mucho, sobre todo la poesía y la novela, que todavía hay obras actuales que se escribieron en aquella época y que siguen siendo clásicas, tanto poemas como novelas, donde dice Chris que aparecían personajes picarescos de la vida diaria, pobrecillos, aventureros, y ese tipo de novela se llamó así, precisamente la novela picaresca, donde en vez de ser el personaje principal un héroe, es un antihéroe, un personaje muy popular, sin ninguna gracia, aventurerillo, muriéndose de hambre, raterillo, cosas así. Y en el mundo de la poesía, y en el teatro también surgen grandes personajes. Entonces, el siglo de oro se llama así por el florecimiento, la grandeza que tuvo la literatura española en esos tiempos. Y grandes autores de allá llegan a México en calidad de maestros y fundan universidades, cátedras, y aquí en México empiezan a aprender las letras, literatura, producto de la influencia de los españoles. Muy bien. A ver, van a investigar dos cosillas. Chris va a investigar qué era la lírica popular y Dani la lírica culta. Chris, lírica popular. Dani, lírica culta. A ver qué sale. Lírica cultural y lírica culta. No. Chris, lírica popular de pueblo. Y Dani, lírica culta de cultura. Listo, profe. Muy bien, escuchamos. Hoy. Dale. En la literatura española se conoce como con el nombre de la lírica culta castellana, a la poesía elaborada en las cortes de los reyes medievales, por parte de los caballeros que vivían en ellas, reyes políticos, magnates, etc. Y que haya llegado hasta la actualidad a través de cancioneros, diversas recopilaciones de poesía lírica que van conociendo reunidas desde el comienzo del siglo XV. En el cancionero más importante es el cancionero de Astúñiga. Debido a ese contexto, la creación se trata de una poesía esencial social y no tan subjetiva e íntima como la tradicional. Esta función social se ejemplifica en diversos temas tratados: la política, la moral, la filosofía, la tecnología, el amor cortés, etc. Muy bien, vamos a compararlo con la lírica Laura. Con la lírica popular. A ver qué dice Chris. Lírica popular. Dice. Sí, dice. El concepto de lírica popular resulta tan fácil de definir como difícil de estudiar.
Lírica popular o folclórica es aquella que canta o recita el pueblo, la gente del campo y de las aldeas, sobre todo en una sociedad rural como la de Europa durante la Edad Media. Las referencias indirectas a estos poemas recogidos casi siempre por quienes apreciaban poco estos versos no son extrañas en todo el continente en esa época. Conservamos también algunos textos originales copiados ocasionalmente, el estribillo de un villancico o en una crónica castellana. Un chanson de toilette en una novela de caballerías, una germana adaptada por Minnesänger o chatushkas eslavas recogidas ya en época moderna. Incluso un repertorio amplio conservado de forma occidental, como en las jarchas mozárabes. Son poemas procedentes de la tradición oral, conservados en sus versiones más antiguas, carentes de autor y transmitidos durante generaciones al margen de la tradición culta escrita. Son manifestaciones evidentes de la más pura literatura folclórica. Por todo son problemas cuando se intenta el estudio conjunto de este corpus. Muy bien, antes de Ya continuar, acabé. ¿alguien ha visto a Laura? No sé en dónde ande. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, perdón. No te veo. Ya andábamos preguntando por ti en la alerta Amber, Ay, no. pero ya apareció. Muy bien. Vamos a unir estas dos líricas. En primer lugar, se llama lírica por el género literario llamado así, género lírico, que dijimos que se llama así porque los poetas griegos, que eran los rapsodas, no declamaban las poesías, sino que las cantaban, y las cantaban con un instrumento musical llamado la lira, que es una arpa pequeña que solían tocar cuando cantaban sus rapsodias en las ágoras, en las plazas de la Grecia antigua. Entonces quedó el nombre así como generalizado, lírica, como sinónimo de poesías, sobre todo. Llegan a España los europeos, los españoles concretamente a México, y traen la cultura que se desarrolló y se desarrollaba allá. Y en la literatura estaban las dos vertientes o formas de lírica. La popular, que era la que hacía el pueblo, viene de populus, pueblo. Una literatura más sencilla, más elemental. Y también la literatura culta, que la lírica culta que hacían propiamente los poetas, digamos, profesionales, por decirlo así. Pero ambas enriquecieron el mundo literario de México, cada una con sus características y con sus géneros o subgéneros, más bien dicho. Por ejemplo, en la lírica popular. En la lírica popular tenemos, Dani va a buscar lo que eran los romances, Laura las coplas y Cris los villancicos. A ver qué dicen. Eso entra en el mundo de la lírica popular. Dani, romances. ¿Sí dije así? Sí, profe. Coplas, ¿a quién dijimos? A ver si me escuchan. ¿A quién le A tocaron? mí, yo las coplas. Muy bien. Y a Cris los villancicos. Villancicos. Son ejemplos de la lírica popular. Y ahorita los explicamos. A ver qué sale. Ya tengo la definición. Listo, profe. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? A usted diga. La que sea más entrona. Ah, bueno, Crista, pues. Otra no,
Dani, abre fuego. Hoy sí todavía no la encontró. Y Bien, ahí voy. Dice, el romance es un tipo de poema característico de la tradición literaria española, ibérica y hispanoamérica, compuesta usando la combinación métrica homónima. No debe confundirse con el subgénero narrativo de igual denominación. Es un poema característico de la tradición oral española. Fue muy popular durante el siglo XV cuando se hicieron recopilaciones de los romances en los libros denominados romanceros, aunque la mayor de las investigaciones consideran que se transmitían oralmente desde varios siglos antes. ok. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Aquí estamos Presente. abriendo fuego con el tema la poesía en el siglo XVI. A ese siglo se le llama el siglo de oro porque floreció mucho la literatura y dijimos que se divide en dos, la lírica popular y la lírica culta. Entonces en eso estamos. Dentro de la lírica popular hay un subgénero que se llama el romance, que es el que acabo de leer Dani. Esto desde la Edad Media, los romances se llaman así porque se asociaban justamente los amoríos con las canciones que se le cantaban a la amada o los poemas. De ahí surge el famoso romance, es decir, la relación estrecha entre yo te declamo, yo te escribo, yo te canto, a ti, futura o futuro novio o esposo. Entonces ya queda como sinónimo romance, amor, poema. Y esto arranca desde la Edad Media, la llamaban, había dos tipos de, digamos, de oficios o de gremios de escritores. Uno era el mester de juglaría, que eran los poetas populares, y otro era el mester de clerecía, que eran los poetas cultos, eran los trovadores. Y ahí viene la trova, la corte, le cantaban a las mujeres de la corte para enamorarlas, de ahí se quedó el término, le hizo la corte, como cuando alguien, bueno, hoy ¿no? Le echan los perros, pero antes era, le hicieron la corte a cortejar, de ahí viene, justamente desde la época medieval. Muy bien, Laura, ¿cómo dice lo que te tocó? Sí. Mm, Dice copla. Composición poética de 4 versos de arte menor, generalmente con rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares, que está destinada a ser cantada. Así es, la copla es, para que entiendan simple y sencillamente las letras en nuestro país de los corridos. Un corrido en México se escribe a base de coplas, sobre todo los corridos revolucionarios, a Pancho Villa, y actualmente pues los corridos medio alterados, pero un ejemplo vivo y clarísimo de las coplas son los corridos. Voy a cantar un corrido a un amigo de mi tierra llamado, ¿qué? Valentín, que fue fusilado en la tierra de Holanda. Todo ese ejemplo son ejemplos de coplas, son versos sencillitos, sobre todo a un personaje popular, ¿no? Y la Revolución Mexicana se prestó mucho para que los héroes populares fueran cantados a través de coplas y corridos, corridos porque andaban de un lado para otro en la bola y no tenían un asentamiento fijo y eran gente de pisa y corre, ¿no? Por los mismos problemas que acarreaba la guerra. Y se les cantaba a los héroes populares. Era como, por ejemplo, la Adelita, profesor. Claro, claro que sí. Que En si la Revolución era sí, sí, sí. la famosísima canción. Que si Adelita se fuera con 8, no, con otro, ¿verdad? Así es. La seguiría por tierra y Era, por mar. Sí, 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 son ¿no? ejemplos muy...
Y de hecho a todas las mujeres que seguían a los revolucionarios, por extensión se les llamó las Adelitas. También era, y sí existió, ¿eh? La Adelita como tal, sí existió. También les llamaban las soldaderas. Iban en busca de Sí, las soldaderas sus también. Juanes, Ajá. ¿no? Yo soy relera y tengo mi Juan. Eran, pues, ahora sí, pues, llegaron a ser muy famosas. Sí, sí, sí. Así La es. vestimenta. Acuérdense de los bailables típicos de las escuelas, bailes regionales, ¿no? Que De la se secundaria y todo eso. que salían Ujú. las Adelitas. Después se cambió por unas tablas rítmicas que bailaban 40 placas ahí. Mueve la batidora, nena. Que nada tenía que ver con las fiestas regionales, pero así sucedió. Cris, Ajá. Así es. ¿qué te tocó, Sí, Cris? ya aquí está. Dice, los villancicos son la lírica tradicional de origen castellano. Esta composición en verso y estribillo, en principio popular anónima, luego de autor, tenía unas características en cuanto a la sencillez de recursos, la falta de artificios y la expresión clara que brota casi espontáneamente. El vocabulario es muy sencillo y repetitivo, y destaca la escasez de adjetivos y metáforas, aunque sí hay imágenes visuales a veces cargadas de simbolismo popular. Así ¿Sí? es. Sí, sí. Villancicos que están dentro de nuestra tradición navideña, que fíjense bien, gran parte de la tradición navideña de nuestro país tiene elementos de otros países. El nacimiento viene de Italia, los Reyes Sí. Magos vienen del Oriente, los villancicos vienen de España, El árbol de Navidad es de origen vikingo, ¿no? Tengo entendido totalmente, eso. sí es totalmente nórdico, de allá de los Ujú. países. Y luego, lo que sí tenemos es la flor de Nochebuena, ¿no? Aquí en nuestro país. Ah, En España vivían la gente de carácter popular o sencillo, no había ciudades, había villas, aldeas. Entonces en las villas vivía gente ruda, media tosca, media sin cultura. Y los habitantes de las villas eran los villanos. Por eso muchas veces la palabra villano se relaciona con gente mala, mal hablada, pero era porque la gente de las villas no tenía cultura, entonces se expresaba de ese modo. Y los habitantes de las villas componían cantos en época de Navidad al nacimiento del niño Jesús, y de ahí se deriva el término villancicos, cantos originarios de las villas. Y los frailes lo trasladan a México y lo adaptan a la religión politeísta que se vivía en nuestro país y hacen una unión de elementos cristianos con elementos indígenas, y a esa unión religiosa de elementos distintos se le llama sincretismo. Entonces, un sincretismo religioso es la combinación de dos culturas desde el punto de vista religioso. Las pastorelas, por ejemplo, y pegaron mucho aquí en nuestro país, ¿no? Porque más del 90% se convirtió al catolicismo. Ahorita ya bajó mucho, ¿eh? ¿Cuántos se Ujú. imaginan que haya el porcentaje de católicos? Éramos el 90 y tantos. ¿Qué será Sí, ahorita? más o menos, sí es. Pues es un que 40, todo, un 50. 40, 50. Mario, ¿ibas a decir algo? Ahorita te digo, no, Cris. sí, así que con eso de los villancicos y todo eso, las pastorelas generó que en un momento la gente se fuera acercando más a la religión Así es. Sí, de hecho fue por, el imán por todo para eso. atraerlos, Ujú. junto con el teatro religioso. Atraía a los indígenas. Ahorita, Cris, dicen hace algunos 2, 3, 4 años que el 60% de la gente ya era de religión católica. Es que ¿saben qué pasó? Que muchos
¿cómo decirlo? Pastores, predicadores del norte. No sé si les tocó, venían en grupo, Mario, hace algunos añillos, que venían gringos a predicar. Ujú. No sé si te acuerdas. Unos 5, 6, 8 años. Sí, Incluso andaban en el centro ahí con su Biblia, predicando. Y les ofrecían dinero a la gente pobre, a las comunidades pobres. Entonces mucha gente pobre se convirtió a estos grupos religiosos por la ayuda que les daban. Y fueron grupos grandes, ¿eh? Incluso hasta ciudades, sobre todo en el sureste, donde la pobreza es muy grave, Chiapas, Tabasco, etcétera. Muchas comunidades se convirtieron totalmente se le llama protestantismo. Incluso el hijo del presidente Bush, del expresidente Bush, vino aquí de predicador y pum, se enamoró de una leonesa y se la llevó para allá. Una paisana vive allá, esposa de un predicador. Y luego llegaban los testigos de Jehová, o sea, muchos grupos religiosos que pues hicieron que el catolicismo disminuyera de un 90 y tantos por ciento a casi la mitad. Y esto fue producto de los frailes. Muy bien, a ver, Dani, ¿qué será te toca dentro de la lírica culta, los sonetos? A ver, ¿qué es un soneto, Dani? ¿Un soneto? Sí, eso es parte de la lírica culta. Un soneto. Es poesía pura, ¿eh? Una de las Ahí, mejores. ya ahí voy, ¿eh? Dale, dale. Dice, un soneto es una composición poética compuesta por 14 versos de arte mayor en decasílabos, en su forma clásica. Los versos se organizan en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. Aunque la distribución del contenido del soneto no es estricta, pues puede decirse que el primer cuarteto representa el tema soneto y el segundo lo amplifica o lo desarrolla. ¿Le sigo? Un cachito nomás. El primer tercio reflexiona sobre la idea central o expresa algún sentimiento vinculado con el tema de los cuartetos. El tercero final es el más emotivo, remata una reflexión grave o con el sentimiento profundo, en ambos casos desatados por los versos anteriores. De esta manera, el soneto clásico presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. En el último terceto, de algún modo, da sentido al resto del poema. Así es. Gracias. Dentro de la copla, la lírica popular, las coplas son versos sencillitos. Dentro de la lírica culta, el soneto ya es más elaborado, más refinado. Y aquí en México tuvimos y sigue vigente, una de las mejores escritoras de sonetos, que incluso no la creían que ella los hubiese escrito, y fue Sor Juana Inés de la Cruz. Esa mujer es lectura obligada en las clases de Universidad de Literatura y Filosofía y Letras en las mejores universidades del mundo, cosa que aquí no hacemos, ¿no? No la leemos como tal, y en otros países se le considera materia obligadísima para referencias y bibliografía. Luego aquí en México hubo un fraile, escribió un soneto bellísimo a Cristo, a Dios, y porque era mexicano no creían que hubiera tenido tanta inteligencia y sobre todo inspiración para hacerlo. Y a la brava querían demostrar que este soneto lo había escrito Santa Teresa y luego se lo achacaban a quién sabe cuántos europeos. ¿Cómo era posible que un mexicano hubiera escrito un bellísimo soneto de esta naturaleza? Y ese soneto dice así, dice: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido,
para dejar por eso de quererte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que me dar porque te quiera, porque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y es un soneto que, no señor, ¿cómo un mexicano iba a haber escrito eso? Fue de Santa Teresa o de San sabe qué y no sé qué. Agárrense, siglo XXI, 2020, todavía hay europeos que dicen que si un ser humano no es europeo, es un ciudadano de segunda. Todavía hasta la fecha, ¿eh? Oye, imagínense en aquellos días. ¿Sí o no, Mario? Sí, profesor, de hecho, tiene razón, pero realmente, pues, vaya, han sido varios los escritores, los narradores y gente, pero realmente se puede decir que orgullosamente mexicanos, Claro. gente que en un momento dado ha hecho cosas, pues vaya, importantes que muchas veces, como dice usted, los europeos piensan que no, pues este señor de dónde es, o sea, X. Sí, sí, Y sí. realmente la cultura y la preparación que a través de los tiempos se ha desarrollado en México, se han creado cosas muy bellas, tanto en poesía, en escritura, como en música, y la cultura nos ha dado mucho, Claro, claro. sí, nos ha dado mucho. Fíjense, Pero como dice usted, los europeos no piensan que nosotros, vaya, seamos capaces de lograr todo eso. claro. Fíjate, yo tenía un amigo que lamentablemente ya murió, él era jesuita, y lo mandaron a Europa y le decían entre burla y en serio e ignorancia. Oye, ¿y a poco sí viven cómodos en las pirámides? Están así, ¿a poco sí se acomodan para vivir? Y otra, bueno, tú vistes así a la europea, pero sí están cómodos con la ropa que usan, o sea, todavía nos ven como los indígenas. Y dice él, no sé si me lo hacían en serio, en burla, pero sí calaba porque entonces, yo les decía, los ignorantes son ustedes, entonces. Pues, eso ya fue hace siglos, ¿no? Pero aún así, en el siglo XIX intentaban demostrar que el que no era europeo tenía el cerebro inferior y dada la inferioridad, era sinónimo de gente menos. Incluso decían, si el indígena se ríe, entonces sí tiene alma, si no es casi un animal. Y a muchos indígenas que se los llevaron a Europa como exhibición, cuando llegan los primeros españoles, los metían en jaulas como si fueran animales, y allá los exhibían en jaulas porque creían que no tenían alma. Y todavía hay gente así racista, ¿no? Pero en fin. ¿Qué más, Dani? ¿O ya se te acabó la inspiración? Ya se fue Dani a hacer la comida. No, profe, aquí estoy. Ah, pero sí, De lo que le estaba ahí leyendo ahorita. y nada más un dato, Dani. Sí. En México, en el IMBA, tenemos a una de las mejores escuelas de ballet y viene gente de todo el mundo a estudiar ballet aquí al IMBA mexicano. Tenemos la bandera más bella del planeta. Su fisonomía ganó en un concurso, sí sabían, ¿verdad? Que la bandera mexicana ganó primer lugar en un concurso. Por ¿Sabían? ejemplo, Ajá. el folclore, Amalia Hernández, Ah, le ha dado la vuelta al mundo con su ballet
Y ha Y llenado. ahora sí que para que se vea realmente de qué, ahora sí que de qué está hecho ahora sí que el país y los logros que ha tenido en cuanto a folclore, no, mis respetos. Ese ballet folclórico le ha dado la vuelta al mundo y ha actuado en los mejores teatros de Europa, en la Scala de Milán, en la Olimpia de París, en el Bolshoi de la Rusia, y muchos tenores mexicanos viven en Europa porque allá sí los valoran. Ujú. Allá se la pasan. Alondra de la Parra, una de las mejores directores de orquesta que tiene México y el mundo. Luis Cobos, Sí, así. otro. Nada más sí, los futbolistas, ahí sí. Sí, Eso sí, ahí, a eso no le fallamos. ahí. Pero en el box tenemos más de 150 campeones mundiales de box mexicanos. Son los mejores boxeadores del planeta, los mexicanos. Pero no los valoramos. Y ahí está. Bueno, dice Zoom que hay una llamada ahí de tiempo. Van a traer 3 biografías y aquí las comentamos. Sí, Uno, profe, está bien. Bernardo de Balbuena. ¿Perdón? Una, la de Bernardo de Balbuena. Bernardo de Balbuena. La otra, Alonso de Ercilla y Zúñiga. Alonso de Ercilla y Zúñiga. Son 3. La Sí. otra es Fray Miguel de Guevara. Fray Miguel de Guevara. A ver, Cris, a ver si escribiste bien. ¿Cuáles son? Juan Alondro Ay, de... ¿cómo? Alondro. A ver, dígamelas de nuevo, por favor. ¿Cómo que Alondro? Ahí te van en la voz de Dani. A ver, va. Alondro. Pues yo entendí eso. ¿Cómo eran, Dani? Alondra. ¿Dónde? ¿Cómo se llaman? Ay, no. Mandé. ¿Cómo se llaman? Era. Ay, Tampoco. ay, es que yo también la puse así. Alondra. Bueno, es que se los pegó lo de Alondra de la Parra. No, es Alonso de Ercilla y Zúñiga. Alonso de Ercilla y Zúñiga. Es el mismo, ¿eh? El otro era Ajá. Bernardo de Balbuena. Bernardo de Balbuena. Ajá. Y el otro se llama Fray Miguel de Guevara. Y a Alondro lo dejamos para Sí, después. ya ahora sí. Alondro quizá en otra clase lo estudiamos. Sus biografías, datos importantes y demás. Sí, Y, maestro. y con esto terminamos y que tengan excelente fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, igualmente. Ay, Saludos, Sí, maestro, ay. muchas gracias. Bye. Saludos a Alondro.